Le damos la bienvenida en este espacio y un gusto platicar con Elvira Concheiro para hablar sobre estos temas que hemos estado tocando al inicio de este programa especial, en donde, pues sí, estamos viendo una transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. ¿Cómo fue que usted vio esta transición, Elvira? Y bienvenida a Café y Noticias. Muchísimas gracias. En primer lugar, siempre un gusto estar en este espacio de mujeres inteligentes que lo dirigen. Mira, yo creo que vivimos, te lo digo ya a los años que tengo, un hecho histórico, no solamente porque tiene continuidad un proceso que viene de muy lejos, que costó mucho trabajo y muchos dolores a este país, la verdad. Vivimos décadas de persecuciones, de intolerancias, de antidemocracia, de asesinatos de opositores, de falta de derechos. De ahí viene la izquierda, eso no lo podemos olvidar. Tenemos algunas décadas ya en que esto se fue cambiando de manera irregular, de manera, digamos que había ciertos avances en el reconocimiento electoral y al mismo tiempo eso, mucha persecución y muchas fraudes electorales, en fin. De manera que ha sido un proceso que ha costado trabajo y que tenga continuidad es una cosa pues muy importante, muy trascendente. Pero no solo es eso, sino que esta transición fue hecha con nuevos valores, lo cual no conocía este país. ¿A qué me estoy refiriendo? Vimos un proceso de entrega de un gobierno, del poder gubernamental, de una manera extraordinariamente solidaria, extraordinariamente generosa y con un compromiso de cara al país. Eso no lo habíamos conocido los mexicanos. Yo no sé si en algún otro país, pero en este país estamos absolutamente seguras. No había esta vocación de decir esto es un servicio a la sociedad, y ese servicio tiene que estar a vista de todo mundo. Entonces, esos fines de semana en que el presidente López Obrador se fue con la presidenta en ese momento electa, Claudia Sheinbaum, fue extraordinario. A mí me emocionaba realmente por este acto. Es simbólico, pero es muy material, es decir, estás pasando la estafeta gubernamental de manera muy directa, muy puntual, de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo de México, diciendo, aquí falta esto y aquí logramos esto otro, y estos son los proyectos que echamos a andar, y esto es lo que debería continuarse desde un gobierno que se estaba comprometiendo con la gente de una manera extraordinaria y una presidenta entrante que iba con todo y más, y creo que el pueblo de México hizo un acto también muy generoso de arroparlos a las dos figuras que teníamos en ese momento y de acompañar un proceso de cambio que si recordamos, pues en otros momentos fue extraordinariamente tenso. Realmente los anteriores gobiernos no vimos actos de generosidad, sino que ya entraba el siguiente para ver qué denostaba el anterior, generar, construir un poder presidencial sobre el ataque al anterior o a los anteriores, ¿no? Al rompimiento, porque la figura soy yo y ya el otro no tiene poder y todos esos lenguajes priistas extraordinariamente complejos, porque era una continuidad de un partido, pero sobre la base de estos presupuestos, pues bastante patriarcales, diría yo, a estas alturas ya podemos calificarlos, ¿no? Del señor que le trasciende al poder y entonces lo defiende como poder único. Y aquí
Nada de eso, sino más bien dos compañeros de lucha, que vienen del mismo movimiento, que tienen proyectos comunes, que han construido a lo largo de años, de estar comprometidos, peleando por esto, y que compartieron experiencias en el gobierno de la Ciudad de México, qué sé yo, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces, mucha generosidad, mucho aprendizaje, veíamos cómo estábamos aprendiendo todos de cómo puede ser otra la manera de gobernar. Y yo lo destaco mucho porque no podemos, digo, sí, nos tenemos que acostumbrar a que estas sean las formas adecuadas, pero no dejar de valorarlas nunca, porque los que conocemos el autoritarismo y estos poderes despóticos y presidencialistas, ¿no? La figura presidencial como la intocable, ya el gobierno de López Obrador, pues la verdad la figura presidencial se acercó tanto a nosotros y la oposición la denostó tanto y la respuesta de el presidente López Obrador fue tan democrática, tan tolerante a insultos, incluso a cosas que no nos gustaban a ninguno, ¿no? Por decir, bueno, hay que respetar también y tal. No, yo creo que él lo llevó más como una polémica política, tratar de levantar el nivel del debate político y enseñarnos que puede haber otra manera de una presidencia muy cercana a la ciudadanía y al mismo tiempo que sabe debatir, que sabe discutir sus ideas, sus propuestas, defender sus proyectos y todo eso transmitirlo a una mujer que viene del movimiento, que tiene mucha experiencia, que gobernar la Ciudad de México no es cualquier cosa y ella demostró estar a la altura de las necesidades de la Ciudad de México y después en campaña convertirse en una líder nacional, en una cabeza de un movimiento, ¿no? Y hacerlo sin rupturas falsas, sin rupturas de ficción, como para que se tuviera ella entonces la autoridad que dicen que no tiene porque López Obrador da. Ella lo ha hecho con una altura, con una inteligencia que a mí me parece importantísimo, porque además es la primera mujer y entonces aparece, ¿no? Por así, por debajo toda esta machismo, este machismo de que ella no es capaz de ser la que dirige el proceso, sino que tendrá un señor detrás, sea López Obrador que fuera, ¿no? Y no, no ha mostrado y ese cambio, creo que López Obrador se encargó de repetirlo muchas veces, que la respetaba enormemente, que la consideraba más que capaz de la tarea que tenía por delante. Y bueno, en estos escasos semanas que tenemos, bueno, ya 2 meses y cachito, la verdad es que están las pruebas, ¿no? De que tenemos una presidenta en plenitud de sus posibilidades y capacidades y al mismo tiempo haciendo las cosas diferente, porque, porque sí, ella sabe que hay continuidad y que hay cosas que el pueblo de México espera de ella a partir de lo que se hizo o se empezó a hacer en el gobierno de López Obrador. Así que creo que hemos visto un espectáculo extraordinario de generosidad, de solidaridad, de democracia. Porque en el fondo lo más importante es que es un gran acto de democracia en donde la voluntad del pueblo de México es lo único que contaba. Elvira, hablaba sobre este tema de la continuidad. Evidentemente es algo, un plan transaccional, algo inédito en la historia de este país, pero se habla de esta cuestión de que es un tema de continuidad con cambio, que es que se ha vuelto uno de los rasgos que hemos visto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que sí es, lo vemos con el tema de las reformas, que es darles esta continuidad, este seguimiento en cuanto a su implementación, pero además la marca propia. ¿Cómo explicarlo a alguien que puede escuchar este término y decir continuidad con cambio? ¿Qué es esta continuidad con cambio que nos ha ido demostrando
la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta recta inicial de su gobierno? Mira, yo lo diría así. El proyecto es lo que está teniendo continuidad. Es un proyecto que tiene largo alcance, porque es un proyecto que no es solamente de cambios momentáneos, de cambios superficiales, de cosas intrascendentes o de cuestiones que pueden resolverse durante el gobierno de una persona. No, yo creo que es un proyecto que anhela una transformación muy profunda de México para ser un país sin pobreza, sin injusticias, sin desigualdades. Y esto no se construye, y lo sabemos muy bien en la izquierda, quienes hemos luchado desde la izquierda en estos términos, no se construye en unos cuantos años, es de largo aliento y se encuentra, se topa con dificultades estructurales muy profundas, muy severas, incluso de un entorno mundial que te condiciona muchas cosas para que ese cambio tuviera toda esa profundidad. Entonces hay que irle abriendo paso. Y yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación tiene ese horizonte largo, esa mirada larga de decir, vamos a más, a mucho más que lo que puede hacer un gobierno, hacer una sociedad plenamente justa y igualitaria y democrática. Esto tiene muchos componentes, incluso culturales, y desde luego una transformación social en todos sus órdenes. Y esa continuidad es muy importante. Y yo creo que el pueblo de México se la apropió y dijo, sí, esto tiene que continuar, esta orientación, porque el barco giró en 180 grados para decir, vamos hacia otro lado, hacia atender a los que más lo requieren, a atender esas desigualdades extremas a las que nuestro país fue sometido y está todavía sometido. Entonces, creo que es claro que no, por mucho gusto que nos den muchas políticas gubernamentales, como los programas sociales, como el combate a la corrupción, como muchas otras cuestiones que van en esa dirección de atender las grandes necesidades que tiene el pueblo mexicano. De todos modos, sabemos que esto son bases, son apenas piezas de un rompecabezas mucho más complejo, mucho más amplio, que tenemos que ir construyendo en el tiempo. Y el cambio, desde luego que es muy importante definir también en la persona, porque es la primera vez que está una mujer y a las mujeres no se nos da la capacidad, históricamente no se nos ha dado la capacidad de gobernar, de tener altos cargos y poderlos cumplir a plenitud por nuestros propios medios, sino siempre aparece en esa cultura machista, pues el hombre que le da consejos, que la guía, que la acompaña, no, esto es lo que yo decía, no será así. Tenemos una mujer con plena conciencia y plena visión de que las mujeres tenemos que reivindicar esas capacidades y que tendrá que abrir paso a todas esas otras visiones que quisieran denostar o disminuir sus posibilidades y sus capacidades. Pero yo diría que la continuidad, y bueno, desde luego que después es lo obvio, bueno, sí tienes otros proyectos, otras tareas que dan continuidad a lo otro, pero que no es la misma tarea, entonces, bueno, ahí hay obviamente también novedades, cosas diferentes, pero lo primero es la persona que tiene su propia manera de entender este proceso, de enfrentarlo como es natural y no se estaría planteando
en otros casos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que es continuidad de un proyecto que tiene por delante mucho que hacer en este país, que tiene muchas posibilidades porque estamos hablando de grandes tareas de justicia social, de emancipación de las mujeres, de igualdades que necesitamos entre los hombres mismos los hombres y las mujeres, que necesitamos acabar con un sistema que nos ha metido en una violencia desmedida, porque aquí parece que lo que vale más el dinero que la vida misma, y sabemos que esos proyectos tienen muchas raíces, es un pueblo que ha luchado desde tiempos remotos, desde la conquista y seguramente antes, por alcanzar este, justicia, por alcanzar una sociedad que no se basa en esas formas de dominación y violentas. Entonces tenemos mucho camino que andar y esa es la continuidad para mí fundamental. Lo otro es Claudia Sheinbaum gobernando y gobernando muy bien con su propia manera, su propia personalidad, su juicio de qué es lo que permite que avancemos en ese proyecto, ¿no? Que nos lo propuso en campaña y nos lo plantea día a día, lo somete a la sociedad a su escrutinio, a que estemos enterados día a día de qué es lo que ella considera que es prioritario, cómo seguir avanzando. Entonces, creo que ahí está lo nuevo. En este tema que acaba de tocar, que es mucho lo que tiene que ver con justicia social, ¿no? O sea, todo lo que por décadas se quedó en el olvido y que sabíamos también que atiende a este modelo que por muchos años bueno, trató de imperar aquí en México, que es el neoliberalismo. Ahorita estamos viviendo algo totalmente distinto, en donde vemos que el apoyo para algunos sectores más vulnerables se está dando y ha dado resultados. En ese sentido también, ¿cómo ve el cambio con la continuidad, sí, que ahorita mencionaba con la presidenta Claudia Sheinbaum y que se abren, por ejemplo, más programas sociales, ¿no? Que se consolidan los que ya tenemos y que además se está abriendo para otros sectores como las mujeres, que es también parte de tener una mujer en la presidencia de la República. Entonces también este beneficio para ciertas sociedades que por muchísimos años estuvieron olvidadas, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que es importantísimo junto a todo lo otro, porque no solamente se trata de hacer algo simbólico, desde luego que, porque esto es un reconocimiento a algo muy específico, que son las mujeres que se han dedicado a atender a su familia y que no ha tenido ningún reconocimiento. Entonces, este esfuerzo que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para eh, darles una pequeña pensión a las mujeres de 60, 63, 65 años, que ahora empezaron con 63, 64 años, ¿verdad? Yo creo que lo ha dicho ella muy bien. Se trata de decir, este es un reconocimiento a su trabajo, a un trabajo que nunca fue reconocido, que nunca ha sido valorado en la sociedad mexicana y que necesitamos cambiar radicalmente, ¿no? Las mujeres no solamente sostienen un espacio, digamos, particular, familiar, pequeñito, sino que en conjunto, como nos toca a esas tareas, en conjunto estamos haciendo un servicio a la sociedad que es importantísimo reconocer, que incluso ya hay estudios de cuánto se puede valorar desde el punto de vista económico, ese trabajo doméstico o familiar de cuidados que hacen las mujeres, sino también de una manera estructural, digamos, somos parte de la reproducción de la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que empezar a ver de otra manera esto que ha quedado como del ámbito privado, ¿no? Sí, yo quiero a mi mamá y reconozco el trabajo de mi mamá,
pero creo que necesitamos otra visión mucho más profunda. Así que estoy muy con pequeño apoyo, ¿no? Y de ese reconocimiento que, bueno, he visto en su conjunto, pues es un esfuerzo importante para el gobierno del país y que irá ampliándose, así como las becas a los estudiantes de nivel medio y medio superior, que creo que también era un sector que es muy importante. Ella ya lo había hecho en la Ciudad de México, ese apoyo y generalizarlo es muy importante. Es parte, digamos, sí, de una visión de un Estado social que tiene responsabilidades sociales y que atiende y apoya para que derecho a la educación, el derecho a la salud y aquí el derecho a a que las mujeres nos sintamos plenamente reconocidas, no violentadas y y también, digamos, pues compensadas en esa injusticia, porque de las injusticias sociales siempre las mujeres llevaron la peor parte. Entonces es también tratar de que esto se vea por la sociedad mexicana y tenga una, pues unas acciones que van en esa dirección, ¿no? De superarlas. Así que creo que son muy importantes iniciativas. Elvira, Mira, ¿de qué manera representa es el principal obstáculo este discurso machista que hemos visto que ha prosperado sobre todo dentro de la oposición, es decir, que detrás de ella sigue habiendo el expresidente López Obrador? ¿De qué manera va a persistir esto como uno de los principales retos a vencer, sobre todo cuando sabemos que parte de este discurso es el que hace eco dentro de los grupos de derecha y extrema derecha y que se oponen precisamente a un gobierno como el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Mira, las mujeres tenemos muy claro que cuando llegamos a cualquier acto, algún, digo, cargo de responsabilidad o a cualquier acción de responsabilidad, somos vistas con mayor escrutinio, digamos, ¿no? Porque incluso a mi generación todavía las mujeres no podían manejar un auto porque eran las que entonces chocaban, eran las que lo hacían mal o qué tal, tenía que ser mujer porque anda manejando el coche, porque en mi generación el coche era también una propiedad masculina, una acción, una actividad masculina. Cuando las mujeres empezamos a romper esos límites y esas acciones, bueno, vamos rompiendo todas esas, esos prejuicios y esas discriminaciones. Y ahorita le toca a la presidenta demostrar que el más alto cargo político que tiene este país lo puede realizar una mujer sin que esté todo ese prejuicio de que hay un hombre detrás, de que ella no va a ser capaz, de que ella está haciendo o no haciendo. Creo que lo va a romper y lo está rompiendo día a día. Conocemos a Claudia Sheinbaum y sus capacidades, así que sin duda alguna, día a día va a dejar ese discurso como un discurso ridículo, machista y que no tiene ningún sustento. Son de las cosas que la oposición no entiende que este país ha cambiado y creo que el pueblo de México así lo ve. Está orgulloso de tener una mujer presidenta. Ahí están las niñas y también los niños orgullosos de tener una presidenta. Así que creo que son de las cosas que ya un poco con sentido del humor decía el presidente López Obrador, hay que recomendarles que dejen de hacer eso porque nada más la riegan más, se aíslan más de lo que este país está con vocación de cambio, con vocación de innovar y de ver que tenemos a alguien muy preparado, una persona con mucha solidez política, convicciones. Claudia Sheinbaum viene de familia de izquierda, de gente que ha luchado porque este país cambie. O sea,
tiene muchos elementos, muchas raíces, que hacen un tronco muy firme. A mí ella no me, digo, no, ni sufrirá el asunto, ya lo vemos con ridículo, ¿no? Como cuando empezamos a manejar y decíamos, pues, la verdad, lo hacemos igual de bien o de mal que los hombres, así que déjense de tonterías. Así la siento a ella, manejando el país muy bien, sabiendo lo que es, la responsabilidad que tiene y haciéndolo con mucha confianza. Esta situación que se ha presentado con la elección presidencial en Estados Unidos y estos desplantes, en fin, nos la muestran y así va a seguir. Vamos a estar viendo una presidenta que tiene firmeza, que tiene principios y que tiene carácter. Eso también cuenta para estos actos de responsabilidad, estas funciones de responsabilidad, la máxima de conducción del país. Así que creo que caen en el vacío, que caen en el ridículo incluso esas opiniones. Por último, de mi parte, Elvira, también creo que hay algo que ha sucedido en estas últimas semanas y haciendo también énfasis en algo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía, ¿no? Él es fresa o era fresa en comparación de las decisiones que iba a tomar la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si hay algo también que se ha visto desde el 2018 es la manera en que han atendido a lo mejor las crisis dentro del partido, las crisis dentro de la Cuarta Transformación. ¿Qué ve usted para 2025? Porque estamos viendo que hay distintos frentes que quizás intentan desestabilizar este movimiento y algo que también usted mencionaba hace unos instantes es que tiene que durar por años, ¿no? O sea, los cambios van a darse a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué problema y qué crisis también se puede avecinar en dado caso de que desde dentro del movimiento quieran romper con lo que este cambio que tanto usted también lo ha dicho? Ha pedido la sociedad. Mira, yo creo que empezaría con esto último. La sociedad es la más vigilante, ¿no? Y cuando tú tienes una fuerza popular como tiene este movimiento, como tiene esta transformación, eso va acotando. Hay en esto, desde luego, que se desatan nuevas ambiciones o personajes que no están a la altura de los proyectos, personajes que se pondrán a prueba, ¿no? Y yo lo veo eso normal, digamos que en el transcurso mismo estamos viendo los cambios, se está moviendo la sociedad mexicana y hay algunos que no se mueven o por lo menos no se mueven a la velocidad que se necesita como para estar viendo de forma mucho más, sí, generosa y también mucho más republicana, ¿no? Y no corrupta la función pública. Entonces, estos movimientos pues se dan, ¿no? Y aparecen algunas personas que se rezagan o que no entienden muy bien cómo tenemos que comportarnos y se pondrán a tono, corregirán o no, y la sociedad mexicana tiene ahorita muchos mecanismos para después exigirles y pasarles, digamos, la cuenta por no haber estado a la altura de lo que las circunstancias nos obligan. No solo las circunstancias de construcción de un nuevo Estado, de un Estado de derecho, un Estado no corrupto, un Estado que es democrático y que rinde cuentas. Entonces, esa es la altura, esa es la medida, no es ninguna dependencia personal o no, no, se trata de algo muy de fondo. Y eso a mí me alegra, me da mucha tranquilidad, porque no se trata de ser fiel a una persona o a un cargo pasajero, sino a un gran proyecto. Esto es, ¿no? Y donde el sujeto principal, pues somos nosotros, todos, todas, el pueblo de México. Ese es el sujeto principal, es el que se le ha separado de la función pública, se le consideró que no tenía por qué opinar ni tomar
cartas en los asuntos de gobierno y llega a la cuarta transformación y dice todo lo contrario. No, 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 perdón, tú eres el que decides si se hace o se suspende el viejo aeropuerto y se hace uno nuevo, ahí está una consulta y tú decides. Y tienes la revocación de mandato a los 3 años y podemos tener mucha más injerencia en la medida en que estamos cada vez más informados de qué hace el gobierno y cómo el gobierno se considera como un servidor, ¿no? Que está haciendo un servicio al pueblo de México. Y eso hace toda la diferencia. Y por eso mismo, pues quienes no entienden y se quedan en las viejas formas o incurren en prácticas indebidas o eso, pues se irán rezagando. Yo apuesto más por el movimiento que por ciertas estructuras que de pronto pueden divorciar, ¿no? A los funcionarios o a los políticos, en fin, de la ciudadanía. Creo que esa conexión con lo que tenemos ahora nos obliga, nos somete siempre a ese escrutinio y a esa vigilancia, eso es muy importante. Entonces, el movimiento está blindado, fíjate, por esta misma fuerza, en la medida en que se está volteando a ver todo el tiempo al pueblo de México y a sus grandes necesidades, que están claros los propósitos, hacia dónde vamos, por qué, con toda esa, pues, franqueza y no mentiras, porque aquí no, si tu idea es mejorar las cosas, no puedes estar con marrullerías. Creo que eso es lo que nos blinda y no quiere decir que no ocurran cosas pues que pueden dañar, pero creo que podemos confiar. Hasta ahora ha demostrado ser un movimiento que, que tiene mucha responsabilidad y que al mismo tiempo está viendo los resultados de un comportamiento ético, de un comportamiento unitario, de poner por delante por lo que estamos en vez de los intereses particulares, de saber ceder, de tener formas democráticas donde resolverlo. En fin, es un movimiento que está mostrando pues capacidad de continuar y de profundizar su proyecto, que eso es lo más importante. Pues, Elvira Concheiro, le agradecemos mucho su Muchas gracias tiempo, a ustedes, a haber ustedes. platicado con nosotros sobre este tema en este programa especial. En verdad, muchas gracias y pues de nuestra parte, felices fiestas. Igualmente, y muchísimas gracias. Estamos a la orden y muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo, Elvira. Un abrazo, muy amables.